Muy buenos días a mis alumnos de cuarto año básico A y cuarto año básico B. El día de hoy les voy a hablar acerca de nuestros avances en historia, es decir, los avances de ustedes en la asignatura de historia. Por eso lo titulé ¿Cómo vamos hasta el momento en historia? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Esta clase va a ser muy breve comparado con las demás, pero el objetivo es, primero, reemplazar los principales contenidos que hemos visto. Segundo, analizar si los estudiantes, es decir, ustedes, han logrado los objetivos de aprendizaje esperados para esta unidad. Y tercero, es muy importante que retroalimentemos a través de sus tareas y avances para que aprendamos también de los errores como de los aciertos. Yo a todos cuando veo algún error, les corrijo por correo, o si veo que está muy bien, los felicito, o solamente acuso recibido, pero para poder como sintetizar todo eso, en esta clase vamos a ir revisando a nivel macro, es decir, en general, cómo han estado las tareas. Las vamos a dividir la clase a través de los objetivos de aprendizaje. El primer objetivo de aprendizaje es ubicar lugares en un mapa, utilizando coordenadas geográficas como referencia, paralelos y meridianos. Ese era el objetivo número 6 de cuarto básico según el Mineduc. ¿Qué clases destinamos a este objetivo? Las clases que destinamos a este objetivo, primero fue la clase de paralelos y meridianos, que la hicimos la tercera semana de marzo, y el objetivo que yo les puse en esa diapositiva fue conocer los principales paralelos y meridianos. Y la otra clase que usamos para el objetivo que les dije antes fue latitud y longitud, que la hicimos la cuarta semana de marzo y su objetivo fue ubicar lugares en un mapa a partir de las coordenadas geográficas. Ahora vamos a ver un repaso de los contenidos que hicimos en las clases. El primer contenido que es importante repasar son las importancias de las coordenadas geográficas. Yo esa vez les hice una actividad introductoria donde ustedes debían imaginar que estaban perdidos en medio del bosque o del océano, y eso tenía la función de que ustedes pensaran cuál era la importancia de ubicarse en el espacio geográfico. Por eso es muy importante tener coordenadas, porque el planeta es inmenso, es muy grande, y nosotros no nos podemos ubicar porque hay lugares que son muy parecidos. Por eso se le trazan unas líneas imaginarias al planeta, a los mapas, para poder hacer una serie de cálculos y saber dónde estamos. Y esos cálculos son universales. Estas son las coordenadas geográficas y es muy importante para ubicarnos. Lo otro que vimos fueron los paralelos y los meridianos. Los paralelos son las líneas horizontales, es decir, así, las líneas horizontales que cruzan el planeta, que rodean el planeta. Creo que puedo dibujar aquí. Así son los paralelos, son horizontales. Y estas líneas imaginarias, porque no son imaginarias porque no se ven realmente en la Tierra, nosotros no pasa una línea por encima de nosotros, pero sí los paralelos están hechos en función de distintos factores geográficos, como por ejemplo el clima, la amplitud de la Tierra, pero eso los vimos en las clases. En cambio, los meridianos, que son los que vienen después, también son líneas, pero son verticales. Así, verticales, es decir, de arriba a abajo. Y también dividen el planeta, pero estas, en vez de rodear completamente la Tierra como las otras, porque las otras van así alrededor de la Tierra, los meridianos van de polo a polo. Así. Estoy intentando hacer un círculo. Así van los meridianos. Y no están hechos en función de factores geográficos, solamente fueron hechos por convenciones de distintos geógrafos o científicos y decidieron dónde se iba a poner cada uno de ellos.
tenemos que los paralelos más importantes son la línea del Ecuador, que va al medio, el paralelo 0. Tenemos los trópicos, el trópico de Cáncer, que va en el norte, el trópico de Capricornio, que va en el sur, y tenemos los círculos polares. El círculo polar ártico, que va en el polo norte, y el círculo polar antártico, que va en el polo sur. También vimos acerca de la latitud y de la longitud. Los paralelos y meridianos son herramientas que nos permiten ubicarnos, pero la latitud y la longitud es el cálculo que uno hace. En la latitud tú mides la distancia en la que está un punto, es decir, una persona, una ciudad, un país, respecto a la línea del Ecuador. Si está al norte del Ecuador o si está al sur del Ecuador. En cambio, la longitud se mide en función de los meridianos. Y eso establece si esta ciudad, esta persona, país, perrito, gatito, está al este. Lo voy a hacer aquí. Determina la longitud si esa persona está al este del meridiano o si está al oeste del meridiano. ¿Ya? En cambio, nuevamente repaso, la latitud nos permite saber si algo está al norte del Ecuador o si está al sur del Ecuador. ¿Cuáles fueron los principales errores que tuvieron durante las tareas? Aquí en las tareas tuvimos las preguntas introductorias, hipotéticas. Tuvieron que hacer los paralelos y meridianos en un mapa y tuvieron que medir la latitud y longitud de ciertos puntos que estaban en un mapa que salía en el libro, o los que no tenían el libro yo les dejé una página para que ustedes vieran eso también. Pero ¿cuáles fueron los errores? El principal error fue la ubicación incorrecta del meridiano de Greenwich. Y la otra fue que olvidaron colocar si era latitud norte o sur o longitud este o oeste. Voy a explicar esto a través de este mapa. Yo les pedí en un mapa que tenían que trazar los paralelos y meridianos. Nosotros ya sabemos que el paralelo 0, esto lo estoy haciendo a pulso, por eso está medio chueco, pasa por el Ecuador y va por todo el planeta. Eso todo lo hicieron muy bien. Después hacían bien el trópico de Cáncer, que va por acá arriba. O sea, el trópico de Capricornio. No, lo hice muy abajo. Por ahí. El trópico de Capricornio, el trópico de Cáncer. Lo estoy haciendo al ojo, solamente estas. Los círculos polares árticos y antárticos. Por ahí, ya. Eso estaban bien. Pero en el que se equivocaban era el meridiano de Greenwich. ¿Por qué? El meridiano de Greenwich, como les expliqué en esa clase, pasa por encima de la ciudad de Greenwich, que está en Inglaterra. Está en Londres, en Inglaterra. Inglaterra es esta islita que está aquí. Vean el mapa. Esa isla, esa pequeña isla que está arriba de Europa. Bueno, no tan pequeña, pero esa isla que está arriba de Europa. Ahí está Inglaterra e Irlanda y Escocia. Entonces, ustedes tienen que hacer que su línea, el meridiano de Greenwich, pase por la ciudad de Greenwich. Es decir, tiene que solamente pasar por encima de Inglaterra. Y ahí está bien. Pero ¿qué pasaba? Algunos me dibujaban el meridiano de Greenwich, una persona me lo dibujó como por acá. Y hubo otra persona que me la dibujó por acá. ¿Y eso por qué es un error fatal? Porque si nosotros nos están pidiendo que busquemos un punto, es decir, por ejemplo, una persona que está por aquí en Marruecos, está por ahí cerca en Marruecos, vamos a decir que está al oeste del meridiano 0. Pero si ustedes me ponen el meridiano 0 al otro lado, cambia completamente porque va hasta el este. Y eso va a producir un error fatal y no van a poder rescatar a esa persona.
El otro error que también cometían, pero en realidad estas fueron muy poquitas personas porque esa tarea la encontré que le hicieron bastante bien, era que tenían que ubicar los puntos en un mapa. Era que a algunos se le olvidaba poner si era latitud norte o sur o longitud este u oeste. ¿Ya? Porque si hay un punto acá, tienen que ponerme que es latitud norte. Porque, por ejemplo, ya supongamos que este está a, ya, por poner un ejemplo, está a 80 grados. Si ustedes no me ponen que es norte, podría ser en el sur, podría estar a la misma distancia en el sur. Lo mismo que en la longitud, si hay un punto que está acá, me tienen que poner que es longitud este. Porque podría estar el mismo punto exactamente en el mismo lugar, pero en el oeste. Entonces es importante que le pongan ahí dónde es, norte, sur, este, oeste. Ahora, algunas actividades que hicieron ustedes. Noté que les gustó mucho la tierrita que les puse. Hubo una niña que me dibujó una tierra súper linda, pero no encontré ahora el dibujo donde me quedó. Pero yo le dije a la persona que hizo esos dibujos que le habían quedado bonitos. Aquí lo imprimieron, pero igual me alegra. Aquí hay algunas de las tareas. Aquí sí está bien puesta la latitud norte y la longitud si es oeste, oeste. Y ahí tenemos un dibujo de una tierrita muy pequeña que también me gustó. ¿Cuál es mi opinión personal acerca de esto? Para mí, todos los alumnos que enviaron su tarea, porque no todos la enviaron, los que sí la enviaron cumplieron con el objetivo de aprendizaje, ya que en los ejercicios que les di pudieron ubicar correctamente los lugares en un mapa, a excepción de esos pequeños errores que les dije, pero lo hicieron bien. Ahora, el siguiente objetivo es describir distintos paisajes del continente americano considerando climas, ríos, población, idiomas, países y grandes ciudades, entre otros, y utilizando vocabulario geográfico adecuado. ¿Cuáles clases destinamos a esto? Las clases que destinamos primero fue la clase de clima y relieve, que hicimos la primera semana de abril, donde su objetivo fue identificar los principales climas y relieves de América, donde ahí en esa diapositiva les puse harta imágenes de Olaf y de la Elsa y de Anna y de Frozen y de Disney. Y la otra fue Población e Idioma de América. La hicimos la semana número 2 de abril. Y el objetivo de esa clase fue conocer las características de la población e idioma del continente americano. En esa clase hicimos la sopa de letras. Y esta que está acá en plomo también es parte del objetivo que les dije en la diapositiva anterior, pero esta todavía no la vemos. Esta clase la vamos a ver el jueves, por eso la puse en un color distinto y solo nos falta esa clase para terminar la unidad. Así que, para que lo recuerden, para que no me pregunten, ¿y cuándo hicimos esa clase? Porque eso todavía no la hacemos. Es una spoiler alert. ¿Cuáles fueron los contenidos que vimos en estas clases? Vimos primero los climas en América, que yo les expliqué lo que era el clima, que era el conjunto de factores atmosféricos, como temperatura, humedad, altitud y todas esas otras. Pero lo principal eran los climas, porque como estamos en la parte de América, lo principal es que conocieran los climas. Tenemos climas desérticos, es decir, con una temperatura muy alta en el día, muy baja en la noche, poca lluvia, prácticamente no llueve en el clima desértico o árido. El clima tropical, con abundantes lluvias, mucho calor, grandes selvas, el clima mediterráneo, que es el que tenemos en Valparaíso, donde están muy marcadas las estaciones del año. Por ejemplo, si es invierno hace mucho frío, si es verano hace mucho calor, si es primavera o si es otoño, más o menos, están bien marcados. Lo otro teníamos el clima frío de montaña, que se da sobre todo en la cordillera de los Andes o en otras cordilleras. Y también tenemos el clima polar,
que estaría en el Ártico o en el Antártico. Lo otro que vimos en esa clase fueron los relieves de América. Ahí yo les expliqué que los relieves son las formas que presenta la Tierra, la superficie de la Tierra. Estamos hablando de tierra, de la tierrita, no del planeta. La superficie de la Tierra, del suelo. Y ahí vimos que en América podemos encontrar islas, golfos, penínsulas, cordilleras, mesetas, etc. En la clase siguiente a esa, la que era sobre la población de América, les expliqué lo que era el sincretismo cultural, que era esta mezcla que teníamos en América de culturas que venían desde Europa, otras que venían de África, otras que venían de Asia y otras que eran originarias del mismo continente, es decir, de los pueblos originarios. Y que todas esas culturas se mezclaban y hacían que fuéramos una cultura única y diferente a otras partes del mundo. Eso se llama sincretismo cultural. Vimos la diferencia entre lo urbano y lo rural, que en realidad yo noté que sí vieron bien la diferencia de urbano y rural. Urbano, urbe, las ciudades, urbe es del latín ciudad, y lo rural, que sería el campo. Y las diferencias principales son que en la urbe, es decir, en la ciudad, hay mucha población y están muy apretadas, muy concentradas. En cambio, en la zona rural, que es el campo, hay poca población y está dispersa. También en la ciudad encontramos las principales industrias y en la parte del campo, en lo rural, encontramos las materias primas. ¿Ya? Y lo otro que vimos fue la adaptación al medio. La adaptación es la adaptación al medio que tenemos los seres humanos es la capacidad que tiene una especie, en este caso la humana, de adecuarse a distintos factores, como por ejemplo el clima, el relieve, la geografía, para poder sobrevivir. Y ahí dimos distintos ejemplos a través de unas tareas donde veíamos a los esquimales, que ellos se adaptan para vivir en la nieve, donde vemos a los que viven en la selva, y todas las personas se adaptan para vivir de manera distinta, porque no hay el mismo tipo de comida en un bosque, que en una selva, que en un desierto, que en una isla. ¿Ya? ¿Cuáles fueron los principales errores de esta clase? En realidad estuvo bastante buena. El único error que encontré en poquitas personas fue que pensaban que el calor y el frío por sí solo era un tipo de clima. ¿Por qué pasaba esto? Había una pregunta que decía, una pregunta personal para ustedes, que decía algo como, ¿cuál clima te gusta más y cuál te gusta menos? Y había algunas personas que me ponían, a mí me gusta el clima caluroso. Y otros ponían, no me gusta el clima frío, o al revés. Pero no podemos poner clima caluroso, porque el clima caluroso, hay muchos climas calurosos. El clima árido hace mucho calor, en el clima tropical hace mucho calor, incluso en verano en el clima mediterráneo también hace mucho calor. Entonces, si ponemos un clima caluroso, podría ser cualquiera de esos. Entonces hay que especificar. Lo mismo que en el clima frío. O sea, especificar si es un clima frío polar o si es un clima frío de montaña, un clima frío de invierno mediterráneo, etcétera, etcétera. Eso nomás para precisar. Aquí hay algunas actividades que hicieron ustedes. Tenemos aquí una respuesta de algún compañero o compañera. La sopa de letras, que vi que tuvo bastante buena recepción. Ahí tenemos otra sopita de letras. Una persona me dibujó un cactus. Yo lo encontré bonito, por eso lo puse. También me hicieron estos dibujos de la diapositiva. He visto mucho arte. Son muy artísticos, les digo en serio. Hacen muchos dibujos y eso me agrada. Y también algunos me hicieron la sopa de letras manualmente. Yo lo miro y agradezco mucho su esfuerzo. Así que los felicito. ¿Cuál es mi opinión respecto a esto? Todos los alumnos pudieron describir los paisajes de América en función del clima, la población, idioma y ciudades, usando el vocabulario geográfico adecuado, a excepción de ese detalle que les dije. Pero para mí lo hicieron súper bien, así que yo creo que está el objetivo logrado. Obviamente cuando regresemos a clase igual lo vamos a volver a repasar, pero por el momento yo creo que los que hicieron las tareas se logró el objetivo. Eso ha sido todo, chicos.
Los felicito a todos por seguir las clases y de verdad los cuartos básicos, tanto el A como el B, les tengo que decir que la mayoría, más de la mitad, ha hecho todas las tareas. O sea, yo le hago clase a otros cursos más grandes y veo como en los cursos más grandes no hay tanto compromiso con las tareas. Pero yo en mi agenda y en el Excel que hice con los nombres de ustedes, puros tickets, puros tickets. Así que súper bien y agradezco también la responsabilidad que tienen sus padres, que me han enviado hartos correos, que los veo preguntando. Felicito a los papás también por estar ahí bien pegados a sus hijos y ayudándolos y tratándolos con mucho amor y ayudándolos en esta cuarentena. Muchas gracias chicos y espero que nos veamos pronto. Adiós.